Cuando me negué a prestarle a mi hermano 10,000 pesos, él gritó, me lo debes. Te cubrí en la universidad. Dije, bien. Hablemos de lo que realmente cubriste. Mis padres palidecieron. Mi hermano intentó retractarse, pero era demasiado tarde, todos escucharon lo que hizo esa noche. Nunca pensé que una simple cena pudiera detonar así, casual, cálida, familiar, y luego de repente convertirse en un accidente automovilístico en cámara lenta del que no puedes apartar la mirada. Era domingo, como siempre. A mis padres les gusta la rutina. Mamá había preparado su famoso asado, y papá ya estaba sirviendo su segunda copa de bourbon antes de que me quitara el abrigo. El olor a zanahorias asadas y caldo de res llenaba la casa, algo que normalmente me calmaba, pero ese día, solo me daba náuseas. Mi esposa, Sophie, me dio esa mirada, esa que decía, aguanta y podremos irnos después del postre. Lo habíamos hecho cientos de veces. Sentarnos, sonreír, tolerar a Jake. Pero hoy no era como los otros días. Jake llegó tarde, como de costumbre. Cabello engominado como si todavía tuviera 23 años, chaqueta de cuero aunque hacía casi 32 grados afuera. Entró pavoneándose con esa misma sonrisa arrogante como si todos fuéramos simplemente extras en la película de su vida. Saludó a mamá con un beso sonoro, dio una palmada a papá en el hombro como si fueran amigos de bar en lugar de padre e hijo, y le guiñó un ojo a Sofía que me revolvió el estómago. No dije nada. Nunca lo hago de inmediato. Dejo que Jake se agote primero. La cena comenzó bien. Conversación superficial, como hacen las familias cuando tienen demasiado miedo de ser honestas. Mamá preguntó sobre el trabajo de Sophie, papá se quejó del costo de la gasolina, y Jake, ya sabes, Jake habló de Jake. Alguna historia a medias sobre un negocio en Austin o Denver, no recuerdo. Algo sobre bienes raíces y NFTs. Algunas palabras de moda sin sentido que no significaban nada pero sonaban impresionantes para personas que dejaron de aprender cosas nuevas en febrero de 2007. Sophie levantó las cejas hacia mí a través de la mesa, rogándome silenciosamente que no me riera. Entonces sucedió. Jake se recostó en su silla, se limpió la boca con una servilleta, y lo soltó como si no fuera nada. Oye, Mark, dijo, casual como si estuviera pidiendo prestado el control remoto. Escucha, necesito hablar contigo sobre algo. Es algo serio. De inmediato, supe hacia dónde iba. Había escuchado ese tono antes, esa mezcla de falsa humildad y expectativa inmerecida. Necesito 10 pesos, dijo. Así nada más. 10,000 pesos. Como si fuera calderilla. No miró a nadie cuando lo dijo, solo a mí. Como si ya estuviera decidido. Sofía se congeló a mitad de bocado. Mamá miró sus puré de papas como si fueran una bola mágica que pudiera ofrecerle una escapatoria. La mandíbula de papá se crispó una sola vez, pero se mantuvo en silencio. Esa era su cosa. Actuar como si el silencio te hiciera sabio. No es así. Dejé mi tenedor, no porque estuviera sorprendido, sino porque quería que viera que estaba harto de tragarme sus tonterías. No, dije. Una palabra. Sin vacilación. Jake parpadeó. Como si ni siquiera se le hubiera ocurrido que diría que no. ¿Qué? Se rió. Como si tal vez estuviera bromeando. Tío, son solo 10 pesos. No es, solo, nada, dije. Y no te los voy a dar. El silencio era ensordecedor. Se extendió por la mesa como alambre de púas. Sofía extendió su mano y la puso sobre mi pierna debajo de la mesa, como si supiera lo que estaba por venir. Jake se inclinó hacia adelante ahora. La sonrisa había desaparecido. Su voz se elevó. Me lo debes, hombre. Me lo debes. Golpeó la mesa con la mano lo suficientemente fuerte como para que mamá se estremeciera. ¿Crees que olvidé lo que hice por ti en la universidad? No dije nada. No me moví. Pero ahí fue cuando el aire cambió. Fue cuando todo en esa habitación se dobló bajo el peso de lo que acababa de decir. Sofía se volvió para mirarme, su mano ahora agarrando mi muslo con más fuerza. Mis padres se congelaron como si alguien hubiera presionado pausa. Casi podías oír los engranajes girando en sus cabezas. Jake continuó. ¿Recuerdas esa noche? ¿Esa fiesta? Te cubrí. Salvé tu trasero. Estarías en prisión si no fuera por mí. Y fue entonces cuando lo miré directamente a los ojos, y lo dije tan tranquilo como una campana de iglesia en invierno. Bien. Hablemos de lo que realmente cubriste. ¿Has visto alguna vez cómo el alma de alguien intenta volver a meterse en su cuerpo? Ese fue Jake en ese momento. Su boca se abrió,
se cerró, se abrió de nuevo. Miró a mamá, a papá, a Sophie, pero era demasiado tarde. Las palabras habían salido. Todos lo habían oído. Todos vieron la máscara agrietarse. Mamá palideció. Papá apretó su puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La mano de Sophie soltó la mía lentamente. ¿Y yo? No me moví ni un centímetro. Porque la verdad es que he estado esperando ese momento durante 20 malditos años. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada vez que Jake se llamaba a sí mismo el héroe de la familia, me mordía la lengua tan fuerte que saboreaba sangre. Llevé esa noche como un fantasma en mi bolsillo, sabiendo que algún día saldría a respirar. Así que, sí. ¿Jake quería abrir esa puerta? Bien. Él mismo la derribó. Ahora todos estamos atravesándola, y estoy cansado de fingir que no recuerdo lo que realmente pasó esa noche. Todos acaban de escuchar lo que dijiste, Jake, dije, con voz firme, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Así que ya no seguiré protegiéndote. En ese entonces, yo tenía quizás 19, quizás 21. Diablos, el tiempo se difumina. Recuerdo que era el último año. Sí. Tenía 22. Las matemáticas probablemente no cuadran, pero nunca he confiado en mi propia memoria cuando se trata de esa noche. Esa noche no se sentía como un recuerdo. Se sentía como una mala fotografía, sobreexpuesta en todos los lugares equivocados, omitiendo todo lo que realmente necesitaba ver. Todo lo que sabía con certeza era que desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza terrible, sangre en los nudillos, y un oficial de seguridad del campus golpeando la puerta de mi dormitorio como si estuviera entregando la muerte. La fiesta se suponía que era para desahogarse, un clásico desastre de fin de semestre de cerveza barata, música más fuerte y arrepentimientos aún más fuertes. Fui a Delta Tau porque alguien dijo que tenían un ponche tan fuerte que te hacía olvidar tu propio nombre. Y tal vez eso era exactamente lo que quería esa noche, olvidar. Mis calificaciones estaban bien. Mi vida era aburrida. Mi novia acababa de terminar conmigo por mensaje de texto, y era demasiado cobarde para admitir que realmente le extrañaba. Así que fui, bebí, bailé, grité, me desmayé. No era la primera vez, y no sería la última, pero fue la única vez que desperté con gente mirándome como si hubiera hecho algo imperdonable. Jake ni siquiera se suponía que estuviera allí. Todavía estaba en la secundaria en ese entonces, un chico punk con una identificación falsa y una vena temeraria más ancha que el Mississippi. Idolatraba la vida universitaria como si fuera una maldita película, y solía colarse para visitarme, fingiendo que tenía otro lugar donde estar. Lo dejaba dormir en el suelo a veces, no le di mucha importancia hasta esa noche. Porque aparentemente, también se coló en la fiesta. Apareció mientras yo estaba a mitad de mi tercer vaso rojo solo de lo que sea que hubiera en ese barril y desapareció entre la multitud como si fuera el dueño del lugar. A la mañana siguiente, todo se sentía mal. No podía recordar lo que había hecho, pero la gente me miraba como si hubiera incendiado el edificio. Seguía escuchando susurros, Mark. Ese tipo. ¿Hablan en serio? Nadie me decía nada directamente. Solo acusaciones vagas, miradas, y luego, finalmente, la policía del campus que dijo que había habido una denuncia. Una chica. Su nombre no estaba en el expediente que me dieron, pero dijeron que había habido un incidente en el rellano del piso de arriba en algún momento después de la medianoche. Mi nombre había surgido. Los testigos me ubicaban allí. Mi nivel de alcohol en sangre estaba por las nubes, y yo no recordaba ni una maldita cosa. Fue entonces cuando Jake intervino. Me llevó aparte fuera de la oficina administrativa, ojos abiertos y voz baja, y dijo, no digas una palabra. No confieses. Yo me encargaré. Recuerdo esa parte claramente. Yo me encargaré, dijo, como si fuera un gesto heroico. Como si estuviera interviniendo para salvarme de mi propio lío. Me dijo que hablaría con alguien, tal vez con la chica, tal vez con alguien más. Todo era vago. Y para el día siguiente, todo el asunto se desvaneció. La denuncia fue retirada. No se presentaron cargos. La escuela me animó encarecidamente a tomarme un semestre libre. Mis padres estaban furiosos pero aliviados. Nadie hizo demasiadas preguntas. ¿Y Jake? Llevaba esa mierda como una insignia. Cada vez que le preguntaba sobre ello más tarde, solo se reía y decía, me lo debes, hermano. A lo grande. Supuse que tal vez lo había suavizado de alguna manera. Tal vez había convencido a la chica de que no era grave. Tal vez realmente había hecho algo y simplemente no quería saberlo. Esa fue la parte enferma. No quería saber.
Dejé que la vergüenza se instalara, dejé que se asentara, y construí mi vida evitándola. Me dije a mí mismo que tuve suerte. Me dije a mí mismo que él me salvó. Me dije a mí mismo muchas cosas. Pero después de lo que dijo en la cena, después de verlo usar ese secreto como un arma cargada apuntando a mi cabeza, comencé a pensar en ello de manera diferente. Comencé a preguntarme de quién era realmente el desastre. Empecé a investigar. Revisé algunas carpetas viejas que mi padre había guardado en el ático. Él guardaba todo, cartas, notas, incluso algunas de mis cosas viejas de la universidad. En un sobre amarillo había una carta de la escuela fechada en abril de 2003. No estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a mi padre. En ella, el decano hacía referencia a un malentendido que involucraba a ambos hijos. A ambos hijos. Leí esa parte de nuevo. Eso no tenía sentido. Yo era el único inscrito. Jaque ni siquiera estaba en el radar, oficialmente. Entonces, ¿por qué diablos nos mencionarían a ambos? Empecé a enviar correos electrónicos. A llamar. Me puse en contacto con un antiguo compañero de clase que había estado en la fiesta. Tampoco recordaba mucho, pero recordaba haber visto a Jake discutiendo con alguien al pie de las escaleras. Creo que estaba tratando de llamar la atención de alguna chica, dijo. Pero ella estaba asustada. Parecía que estaba tratando de escapar. Mis manos temblaban cuando escribí el nombre en mi laptop. No sabía exactamente qué estaba buscando. Una pista. Una publicación. Cualquier cosa. Y entonces, ahí estaba, el blog. Un pequeño blog polvoriento con 3 publicaciones y una imagen que me dejó sin aliento. Era ella. No sabía su nombre en ese entonces. Ahora lo sé. Emily Cartwright. Y ella recuerda todo. Me tomó 3 días recibir una respuesta del correo electrónico que envié. Emily Cartwright, la chica de esa noche, aquella cuyo rostro no había visto claramente en 2 décadas, pero que había perseguido los rincones de mi memoria como un fantasma que me niego a nombrar. Cuando llegó su mensaje, lo abrí como si pudiera explotar en mis manos. Esperaba a medias rabia, confusión o nada en absoluto. Pero en cambio, escribió solo una línea. Si realmente quieres hablar, estoy lista. Nos encontramos en una cafetería en las afueras de la ciudad, de esas con pintura descascarada en las paredes y malas versiones acústicas sonando lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que nada se sintiera privado. Entró vistiendo un largo abrigo gris y una bufanda, aunque el clima no lo requería. Me vio de inmediato, y supe que ella también me había reconocido, a pesar de los años. Había una rigidez en su sonrisa, una especie de contención que decía, estoy aquí, pero no confundas esto con perdón. Le agradecí por venir, aunque las palabras se sintieron vacías incluso mientras las decía. Nos sentamos uno frente al otro, 2 extraños unidos por una noche terrible. No sabía cómo empezar. Ella me ayudó. Realmente no recuerdas nada, ¿verdad?, preguntó, revolviendo una taza de té que no tenía azúcar, ni leche, solo calor. Negué con la cabeza lentamente, avergonzado de nuevo. Solo fragmentos, dije. Ruido. Una escalera. Mi hermano diciendo que lo arreglaría. Ella asintió, y por un momento, miró hacia otro lado. Cuando habló de nuevo, fue más bajo. Ni siquiera se suponía que yo estuviera allí, dijo. Mi compañera de cuarto me arrastró. Dijo que necesitábamos una noche de diversión antes de los exámenes finales. Se rió un poco, pero fue amargo, hueco. Ya estabas fuera de sí cuando llegué. Borracho más allá del razonamiento. Tambaleándote. Recuerdo haber pensado que alguien debería haberte cortado el alcohol horas antes. Me quedé en silencio. No tenía defensa, ni siquiera después de todos estos años. Subí las escaleras para usar el baño, dijo, su voz firme ahora, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo antes de venir. Él me siguió. No tú, él. Jaque. Me acorraló en el rellano. Olía a hierba y whisky. Trató de actuar encantador, como si me conociera. Ni siquiera sabía su nombre. Dije que no, a él no le gustó eso. Trató de imponerse, con las manos en mi cintura, la boca demasiado cerca. Mis puños se cerraron bajo la mesa, las uñas clavándose en mis palmas. Lo empujé, continuó, sin inmutarse ahora. Él tropezó, golpeó la pared, me maldijo, me llamó perra. Corrí escaleras abajo, le dije a una amiga. Ella le dijo a seguridad del campus. Y luego, al día siguiente, todo se puso raro. Dijeron que fuiste tú. Dijeron que varias personas te vieron allí arriba,
que estabas borracho y agresivo. Que te habías puesto agresivo. Me miró ahora, ojos oscuros, firmes. No vi tu cara claramente esa noche, pero recordaba la voz. Y no era la tuya. Traté de decírselo. Pero alguien, tu padre, creo, me llamó. Dijo que te enviaban a casa, que recibirías ayuda. Dijo que el que me había hecho daño se había ido, y prometió que no volvería a suceder. Ofreció pagar la terapia, por el silencio, y yo estaba cansada. Estaba asustada. Así que lo dejé pasar. Sentí algo pesado y frío instalarse en mi pecho. Un peso que no sabía que era mío. Te dijo que me había ido, repetí. Ella asintió. Me dijo que te ibas, y que el otro, el verdadero, había sido tratado. Así que no presenté cargos. Quería gritar, llorar, golpear una pared, volver 20 años atrás y arrastrar a Jake por esas escaleras yo mismo. Pero en su lugar, solo me senté allí y susurré, te mintió. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró como alguien que finalmente había visto la imagen completa y no le gustaba ninguna parte de ella. Después de separarnos, conduje en silencio. Sin música. Sin podcast. Solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento y los 1000 pensamientos desgarrando mi cráneo. Jake me había usado como escudo humano, y nuestro padre le había ayudado a hacerlo. Me detuve en una gasolinera de camino a casa, no para llenar el tanque, sino porque necesitaba aire. Me paré en el estacionamiento, manos sobre mis rodillas, preguntándome cuántas veces agradecí a Jake a lo largo de los años por salvarme. Cuando llegué a casa, saqué una vieja caja fuerte del ático. Dentro había documentos fiscales, certificados de nacimiento y un montón de sobres marcados con fechas. Uno destacaba, abril de 2003. Dentro, una copia de un cheque escrito por mi padre a Jake por 8,000 pesos, línea de memo marcada matrícula de primavera. Solo que Jake no estaba inscrito en nada. Ni siquiera había solicitado la universidad ese año. Ese dinero no era para matrícula. Era por silencio. Lo miré fijamente hasta que el sol se puso, hasta que Sofía me encontró allí en el suelo y preguntó qué pasaba. No le respondí. Todavía no. Solo miré ese cheque como si fuera la foto de una escena del crimen. Mentiste para salvarte a ti mismo, Jake. Tomé tu culpa durante 20 años. Ahora es tu turno. El pavo estaba seco, el vino era demasiado dulce, y toda la casa parecía estar conteniendo la respiración, esperando la tormenta que nadie podía ver venir. El día de Acción de Gracias en casa de mis padres siempre era un poco rígido, un poco forzado, mucho fingir. Este año, sin embargo, el aire tenía un peso, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de suceder antes que las personas en ellas. No había hablado con Jake desde la explosión en la cena 3 semanas antes, y el silencio entre nosotros se había convertido en su propio tipo de ruido. Pero él aún apareció, por supuesto que lo hizo, entrando con ese mismo aire de suficiencia, sonriendo como un hombre sin vergüenza que perder. Le entregó a mi mamá una botella de vino como si eso borrara todo, le dio una palmada en la espalda a mi papá como si todavía estuvieran en el mismo equipo, y luego se sentó frente a mí con una sonrisa burlona que decía que pensaba que todavía tenía ventaja. No la tenía. Había pasado las últimas 3 semanas excavando en recuerdos que había pasado años tratando de olvidar, hablando con personas con las que no había hablado desde la universidad, y buscando en registros bancarios, informes disciplinarios, cualquier cosa que pudiera probar lo que ya sabía en mis huesos. Pero no vine aquí a mostrar documentos. Vine aquí a romperlo frente a todos en el único lenguaje que entendía, control. Conocía a Jake. Sabía cómo tirar de sus cuerdas sin levantar la voz. Y esta noche, iba a tocarlo como un piano. La cena fue tensa desde el principio. Mi mamá trató de actuar normal, pasando platos como si no estuviera muriendo por dentro. Mi papá apenas habló, solo cortó el pavo como si fuera un problema que pudiera resolver con un cuchillo lo suficientemente afilado. Sofía se sentó a mi lado, callada pero alerta, su tenedor moviendo la comida más que comiéndola realmente. Jake llenó el silencio con charla trivial y bromas que fracasaron, fingiendo que nada había sucedido, fingiendo que no había detonado la frágil paz de la familia con una frase y una sonrisa burlona. Pensó que si solo actuaba como si todo estuviera bien, lo estaría. Ese siempre fue su truco. Reescribe la historia lo suficientemente alto, y la gente olvida lo que realmente sucedió. Esperé hasta el postre. Es cuando la guardia de todos baja. Es cuando comienzan a pensar que tal vez lo lograron pasar otra festividad sin sangre en el mantel. Mi mamá estaba sacando el pastel de calabaza cuando aclaré mi garganta y dije, Jake, ¿recuerdas esa noche en la universidad que me cubriste? La sala se congeló. Los tenedores quedaron suspendidos.
La mano de mi madre tembló lo suficiente para que el pastel se moviera en el plato. Jaque levantó la vista de su café con esos ojos amplios e inocentes que había perfeccionado desde la infancia. Hombre, realmente estamos sacando eso de nuevo, dijo con una risa que no terminó de aterrizar. Agua pasada, ¿verdad? Sí, dije, tranquilamente, como si solo estuviera recordando. Pero estaba pensando en ello, tratando de recordar los detalles. Curioso cómo sucedió todo. Entrecerró los ojos un poco, sintiendo la trampa, pero sin verla completamente todavía. Estabas completamente borracho, dijo, recostándose como si me estuviera educando sobre mi propia vida. No recuerdas nada. Por eso intervine. Eso es lo curioso, dije, inclinándome hacia adelante ahora, voz aún pareja. No recordaban nada hasta hace poco. Su mandíbula se tensó, apenas. Lo suficiente para que yo lo notara. Seguí, lento y constante. Hablé con Emily, Jake. Su taza de café se congeló a medio camino. Tintineó de vuelta en el platillo. Encontré su blog. Me puse en contacto. Respondió. Resulta que ella recuerda todo. Las miradas. La chaqueta. La voz que no era la mía. Mi papá levantó la vista entonces. Realmente levantó la vista. Mi mamá estaba mirando su regazo como si tal vez, si no se movía, pudiera desaparecer. La voz de Jake bajó. No sabes de qué estás hablando. Oh, pero sí lo sé, dije. Sé que apareciste en esa fiesta sin invitación. Sé que la seguiste escaleras arriba. Sé que papá te pagó después. Lo llamó matrícula. ¿Quieres ver el cheque? La cara de Jake se puso roja. Abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo, las palabras tropezando como monedas sueltas en un bolsillo. Estabas borracho, espetó. Nadie te habría creído a ti más que a mí. Y ahí estaba. La grieta. El desliz. La confesión. Mi mamá jadeó, apenas audible. Mi papá se puso de pie, rostro pálido con algo que nunca había visto antes, no ira, sino algo cercano al asco. Sophie solo miró a Jake como si fuera un extraño que hubiera entrado en nuestra casa y orinado en la alfombra. Bastardo, susurró papá, voz temblorosa. Protegimos al hijo equivocado. Jaque trató de retroceder, por supuesto. Ustedes sabían lo que podría haberle pasado, dijo, ojos muy abiertos. No le hice daño. No pasó nada. Pero lo intentaste, dije. Y me dejaste cargar con ello. Mi mamá empezó a llorar, sus manos temblando tanto que el pastel cayó al suelo. Nadie se movió para limpiarlo. Jaque miró alrededor como un hombre buscando una ruta de escape que no existía. ¿Y yo? Me senté allí, tranquilo como un sacerdote en un funeral, viendo cómo la estructura de mentiras que había construido se derrumbaba a su alrededor. Se puso de pie, derribando su silla. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó, pero su voz se quebró a mitad de camino. No, dije, poniéndome de pie también, nivelando mi mirada con la suya. Solo finalmente dejé de fingir que soy peor. Hubo un silencio después de eso, espeso, asfixiante. Como el momento antes de que golpee una tormenta, cuando la presión cambia y todo se siente desequilibrado. Jaque salió furioso sin decir otra palabra. Mi padre lo siguió, no para detenerlo, sino para asegurarse de que se fuera. Mi madre solo lloró. Sofía no dijo nada hasta que estábamos conduciendo a casa. E incluso entonces, solo hizo una pregunta. ¿Te sientes mejor ahora? No respondí de inmediato. Observé la carretera vacía, los faros cortando la oscuridad como un cuchillo a través de la culpa. No lo sé, finalmente dije. Creo que solo me siento terminado. Pero no lo estaba. No realmente. Porque la venganza se siente bien durante unos 5 minutos. Luego solo se siente como ceniza en tu boca. Arruinaste tu propia vida, Jake. Yo solo te di el fósforo. Los días después del Día de Acción de Gracias se sintieron como si el invierno hubiera llegado temprano, no en el clima, sino en la forma en que todo de repente se congeló entre personas que alguna vez compartieron calor. Sin mensajes de texto de Jake, sin llamadas, ni siquiera uno de esos intentos baratos de disculpa que solía lanzar como confeti cuando estaba contra la pared. Era como si hubiera desaparecido así, como si al decir la verdad en voz alta lo hubiera exorcizado de la familia por completo. Y tal vez lo había hecho, pero la ausencia no se sentía como victoria. Se sentía como vacío, como silencio con bordes lo suficientemente afilados para cortar la piel. Mi papá no me habló durante 5 días después de esa cena. Luego llegó una carta, realmente a la antigua,
con matasellos de 2 pueblos más allá donde se había refugiado en la cabaña de alguien. No la firmó con amor o papá, solo garabateó su nombre al final como si fuera un formulario de renuncia. La carta era corta, apenas una página, y cada frase se leía como si hubiera sido masticada antes de ser escrita. Dijo que lo sabía, dijo que lo había sabido desde esa mañana en febrero de 2003 cuando Jake llegó a casa luciendo más alterado de lo que nunca lo había visto, afirmando que yo me había metido en algo malo y rogándole a papá que lo manejara discretamente. Dijo que habló con un amigo en la junta escolar, alguien que le debía un favor. Dijo que tiró de las cuerdas correctas, cerró las bocas correctas, y se dijo a sí mismo que era solo para mantener a la familia intacta. Luego admitió algo más, que una parte de él siempre supo que no era yo, que los cronogramas no tenían sentido, que mi resaca no era del tipo que obtienes de la culpa, sino de la confusión. Dijo que se convenció a sí mismo de que no importaba. Que yo me recuperaría, seguiría adelante, haría algo decente con mi vida, lo cual hice. ¿Y Jake? Dijo que Jake ya estaba roto y que tal vez no quería romperlo más. Elegí al hijo que pensé que podía llevarlo, escribió. No pregunté si debería. Miré esa línea durante mucho tiempo, más de lo que quiero admitir. Porque enterrado debajo de ella había algo que no había querido enfrentar. La única razón por la que la verdad permaneció enterrada tanto tiempo fue porque yo era el tipo que podía vivir con ella. Podía embotellarla, comprimirla, tragarla como veneno con una sonrisa. Y al hacer eso, tal vez me convertí en el hombre que todos asumían que era. Mi madre nunca volvió a hablar de ello, al menos no en voz alta. Volvió a tararear en la cocina y doblar la ropa como si nada hubiera cambiado, aunque noté que comenzó a mantener la puerta de la habitación de invitados cerrada en todo momento. Ponía 4 platos en la mesa incluso cuando éramos solo nosotros 3. Preguntó cómo estaba Jake, pero solo una vez, y solo con una voz tan suave que apenas contaba cómo preguntar. Sophie, por otro lado, no fue tan gentil. Me acorraló una noche mientras nos cepillábamos los dientes, sus ojos entrecerrados en el espejo como si estuviera mirando a través de mí en lugar de a mí. Estoy orgullosa de ti, dijo, con pasta de dientes todavía en sus labios. Pero, ¿por qué diablos no me lo dijiste antes? No tenía una respuesta clara. Le dije la verdad, o al menos la parte que uno podía articular, que no sabía cómo sacarlo a colación, que pensé que arruinaría las cosas, que me había convencido de que estaba muerto y enterrado. Pero más que eso, le dije que no quería que me mirara diferente, y creo que eso le dolió más que cualquier otra cosa. Pasé la siguiente semana tratando de volver a la normalidad. Pero lo normal, una vez destrozado, no se reensambla. Solo finge. Trabajé, cociné, paseé al perro, corté el césped como si las cuchillas pudieran cortar el peso en mi pecho. Pero la tranquilidad no se sentía como paz. Se sentía como contener la respiración durante demasiado tiempo, esperando que regresara el aire. Así que conduje para ver a Emily de nuevo. No para disculparme, aunque tal vez debería haberlo hecho, sino porque necesitaba ver cómo era cuando alguien más sobrevivía al mismo naufragio. Ella aceptó reunirse, sin vacilación en su voz esta vez. Nos sentamos en la misma cafetería, mismos asientos, pero el silencio entre nosotros se sentía diferente ahora. No pesado, solo real. Escuché que se fue de la ciudad, dijo, sorbiendo su té. Jake. Creo que lo hizo, respondí. Nadie sabe dónde. Y nadie está realmente buscando. Ella asintió, sin sonreír, sin fruncir el ceño, solo aceptando. Eso tiene sentido. Casi le pregunté si estaba bien, pero no lo hice porque eso habría sido egoísta. Lo que sí pregunté, después de una larga pausa, fue, ¿ayuda? Saber que no fue olvidado. Ella me miró durante un tiempo antes de responder. Luego dijo algo que se quedó conmigo, tal vez para siempre. No estoy segura de que importe ya. El cierre es solo una palabra bonita para tratar de reescribir algo feo. Asentí, y nos sentamos allí unos minutos más. Justo antes de irme, mientras me levantaba y alcanzaba mi abrigo, ella hizo la pregunta que había estado temiendo desde el día en que encontré su nombre. ¿Por qué te tomó 20 años hablar? Abrí la boca, pero no salió nada, ni una palabra, porque no había respuesta que no me hiciera parecer un cobarde o un mentiroso o ambos. Solo asentí de nuevo, el peso de la pregunta envolviendo mi pecho como cadenas, y salí al frío. En el camino a casa, pensé en todas las cosas que nunca nos decimos, todas las cosas que enterramos porque pensamos que el silencio es misericordia o fortaleza o sabiduría. Pero tal vez el silencio es solo miedo vestido de buenas intenciones. Tal vez el verdadero pecado no es lo que hacemos, sino lo que nos negamos a nombrar. A veces el silencio es supervivencia, pero a veces es solo cobardía disfrazada.